¿Recuerdas esa época en la que los DVDs valían la pena y eran la opción principal para ver películas? Y es que en los años del nuevo milenio, los DVDs emergieron como el estándar del entretenimiento, transformando la forma en que disfrutábamos del cine. En aquellos días, cada adquisición de un DVD era más que solo la película en sí. Era una experiencia completa y enriquecedora. Ir a los videoclubs con tus padres y elegir las películas que más te gustaban. Los estantes se llenaban con estuches de plástico de colores verde, blanco, llegar a tu casa a poner el DVD con esa certeza de que encontrarías entretenimiento fuera de la película como minijuegos, escenas eliminadas, comentarios de directores, documentales detrás de cámaras y más. Era como si cada DVD desbloqueara un tesoro de contenido adicional que nos permitía sumergirnos aún más en la película, explorando su proceso de creación y descubriendo secretos detrás de cada escena. Los cinéfilos y niños se deleitaban con la oportunidad de profundizar en sus películas favoritas, desentrañando los misterios de su realización y encontrando nuevas capas de significado en cada visionado. En la época de los 2000 era toda una experiencia, reproducir un DVD y es de lo que hablaremos hoy, que hacía especiales a los DVDs de antes, y por qué se perdió esa costumbre. Sin nada más que decir, esto es, Un Crítico de Papel. Antes de empezar quisiera aclarar que hablaré sobre DVDs de películas animadas, ya que estas son las que normalmente traían más contenido. Vamos a revisar punto por punto aquellos contenidos que hacían esenciales a los DVDs de antes, navegaremos entre contenidos de varias películas para que quede claro de qué trataba el apartado y para comenzar empezaremos con la personalización. Este punto es el primero y fundamental ya que para mí es el diseño general del DVD, muchos de estos DVD venían tematizados y tenían menús personalizados con escenarios y personajes de las películas, a lo que me quiero referir con esto es que no solo son PNGs sobrepuestos en un menú, como si vienen en los DVD piratas por dar un ejemplo, su menú era un ambiente vivo y en movimiento que en varias ocasiones venía con un doblaje incluido como podemos ver en el menú de Shrek 2 y Madagascar. ¿Pero qué título es ese? ¿Qué tal Shrek 2, Planeta de los Burros? No puede ser. O Shrek 2, El Señor de los Burros. Esto será una pesadilla. ¿Qué tal Shrek 2 y El Burro de Azkaban? ¡Burro! Cállate el hocico y mejor come, ¿sí? ¿Qué tal Shrek 2 y Los Burros del Caribe? ¡Alex, eres tú! ¡Marty! ¡Sí! ¡Ayúdame, compadre! ¡Oh, Marty! ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Alex, Marty, ¿son ustedes? ¡Gloria! ¿También estás tú? ¡Tu voz es música para mis oídos! Esto sin duda le daba un toque especial a los deberes. Esto probablemente de niño te daba un poco igual, ya que a esa edad lo más seguro es que no supieras leer y no te llamaba mucho la atención ver a hombres hablando algo que no entiendes, pero una vez creces esto sí que te llama mucho la atención, el ver los comentarios de los directores, de qué sintieron al hacer la película, qué complicaciones tuvieron durante el rodaje, cómo fue el proceso de trabajo con los animadores, el cómo tuvieron un viaje a otro país para representarlo en su película y un montón de cosas más. Es en verdad interesante adentrarte en el mundo de la animación de esa época. Este punto está ligado con el punto anterior, pero normalmente en este apartado se enfocaba más en los actores de voz y el cómo dan vida a los personajes de la película. En este apartado se mostraban tomas de los actores en la toma final que saldría en la película, se añadían bloopers y equivocaciones que tenían los actores, también se charlaba con los actores y qué desafíos tenían a la hora de entrar en personaje, hablan de cómo conectan con su personaje o cómo ha dejado huella en ellos, conviven con los demás actores y escuchas el cómo se sienten al trabajar con ellos, cómo se complementan y cómo crean una química que se termina reflejando en la película, es todo un mundo y trabajo que no se ve en la película y este apartado te hace apreciar más su película. Esta sección se enfocaba normalmente en el apartado de animación 3D y 2D, ya que se mostraban pre-renderizaciones de algunas escenas desechadas.
Pero lo más llamativo de esta sección era el apartado de bocetos, que eran básicamente escenas completas con doblaje incluido pero sin la animación 3D, ya que normalmente solo se mostraba la escena representada con dibujos en bajos frames, pero eso no impedía el poder ver y entender lo que pasaba en la escena, y esto a veces es bueno y malo. Bueno porque después de todo es aún más contenido sobre la película, y malo porque a veces nos dejaba con esa duda de cómo sería la película si hubieran tomado esa escena eliminada y la hubieran puesto en la película final. Este apartado se enfocaba en los animadores, desarrolladores y todas esas personas que trabajan y están detrás de toda la animación e investigación de la película. Como ejemplo tomaré el DVD de Madagascar, y es que el documental en este DVD nos muestra cómo fue necesario ir hasta la isla de Madagascar para investigar y saber más sobre la flora y fauna de la isla, como los lemures, los fosa o la adanciona africana por mencionar algunos. Todo esto para posteriormente proyectar, crear los escenarios y los modelos de los animales que se usarán para la película. Dentro de estos DVDs en general se mostraban imágenes exclusivas de la película, ya sea en el menú en la selección de escenas y básicamente en cualquier rincón del DVD, pero en sí había un apartado específico de arte conceptual donde se encontraban desde escenarios icónicos de la película pero con otro estilo de animación, hasta otros escenarios completamente nuevos pero que no llegaron a la versión final. También se podían encontrar dibujos y bocetos exclusivos de todos los personajes de la película, con otros ángulos y estilos de animación, la versión original o la que se tenía planeada principalmente, pero por diferentes razones decidieron cambiar su diseño final. Las compañías de animación aprovechaban la venta de DVDs de esa época para promocionar películas de la compañía, próximas a estrenarse en cines. Tengamos en cuenta que esa época el internet no era algo tan normalizado y no se podía anunciar en YouTube o en alguna otra red social donde hubiera mucho tráfico de personas. No solamente daban algunos adelantos de proyectos futuros, sino también daban más visión a proyectos relacionados con la película del DVD, como lo pueden ser productos, videojuegos y series. Por decir un ejemplo, en el DVD de Kung Fu Panda 2 podías visualizar previews del videojuego de Kung Fu Panda 2. Are you ready to master some awesome kung fu? Yes! Awesome kung fu training! Yeah! Feet of fury! Algo que caracterizaba mucho a los DVDs era la personalización musical que acompañaba a todos los menús y submenús, contaba con números musicales y canciones hechas para la cinta, encontrabas videoclips oficiales de la película con música original. Como ejemplo vemos el DVD de Madagascar, que como canción original traía un videoclip de I Like to Move It. Y como canción para la película vemos el ejemplo de Rio con la canción Telling the World. Para concluir, en algunos DVDs estas mismas canciones venían incluidas en el DVD en forma de karaoke, mostrando las letras para tú poder cantarlas. Esta era una de mis secciones favoritas, ya que después de todo era más contenido para disfrutar, y podemos dividir los extras y cortos en dos partes, y es que por un lado encontrábamos un corto situado en el mismo universo de la película y que básicamente era material extra de la película del DVD. Como ejemplo popular podemos resaltar el cortometraje Yak Yak Attack, un corto de Pixar incluido en el DVD de Los Increíbles, que seguía las aventuras de Yak Yak mientras descubre sus superpoderes. Por otra parte están aquellos extras y cortos que no tenían nada que ver con la película del DVD, pero sin embargo eran cortos de la misma animadora, por ejemplo For the Birds, un cortometraje de Pixar incluido en el DVD de Monsters, Incorporated, que presentaba a un grupo de pájaros pequeños enfrentándose a un pájaro más grande y torpe, y podemos encontrar varias situaciones así. Para terminar con todos estos puntos, quisiera cerrar con mi parte favorita de los DVDs de antes, y esos son los juegos interactivos que podíamos encontrar.
Estos juegos proporcionaban una experiencia más inmersiva y divertida relacionada con la película, y a menudo estaban diseñados para ser jugados en el reproductor de DVD utilizando el control remoto. Algunos de los tipos de juegos que podíamos encontrar tomando en cuenta que eran para DVDs son de actividades de exploración que permitían a los espectadores explorar escenarios y entornos de la película utilizando el control remoto para navegar por diferentes áreas y descubrir secretos ocultos. Preguntas y respuestas donde se presentaban preguntas relacionadas con la película, como trivia sobre los personajes, la trama o los detalles de producción. Los espectadores podían seleccionar las respuestas utilizando el control. Personalización de personajes donde los espectadores podían personalizar y crear sus propios personajes basados en la película, eligiendo características físicas, ropa y accesorios. Y todos estos solo por mencionar algunos, ya que también podías encontrar memoramas, rompecabezas y hasta juegos en 3D como el de los pingüinos de Madagascar escapando del barco en Madagascar. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Me gustaría poder profundizar en algunos puntos como World of DreamWorks Animation, que era una sección interesante, y también profundizar en los minijuegos que podíamos encontrar en los DVDs, haciendo un video exclusivamente analizando varios minijuegos de diferentes DVDs, pero bueno, háganme saber en los comentarios si les gustaría un video así, suscríbete y ayúdame a hacer crecer esta comunidad. Espero que les haya gustado el vídeo, y sin nada más que decir, esto fue Un Crítico de Papel.